Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La ponencia va a estar a cargo del arquitecto Saúl Maldonado, quien es profesor, es académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y imparte las cátedras en nivel medio y superior. Muchísimas gracias, maestro, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Dalia. Buenos días a todos, muchachos. Pues ya más adelante tendrán quizás la oportunidad de cursar en algunos de los grupos y semestres que tengo la oportunidad de impartir en nivel medio y superior, como bien lo comenta la maestra Dalia. Además, también en el nivel terminal, los niveles en los que está dividido el desarrollo de la currícula para arquitectura. Y ustedes, bueno, me da mucho gusto estar aquí con el nivel básico, compartir algunos criterios al tema que me convoca, el concepto arquitectónico. Y pues trataré de alguna manera de podérselos explicar de una forma práctica, sencilla, sin tanto, sin que se vuelva complejo su entendimiento, que quizás una de las dificultades para realizarlo es justamente entenderlo con mucha claridad, qué es el concepto, para qué nos ayuda a los arquitectos, cómo se utiliza, cómo lo podemos generar, etcétera. Vamos a tratar de abordar varios puntos sobre este tema, concepto arquitectónico. Primero, retomar una charla anterior. Me comentan, recién acaban de ver lo que es el proceso de diseño. Y dentro del proceso de diseño se encuentra esta parte clave importante que es la conceptualización. El proceso de diseño entendido a que es un proceso que abarca las diferentes etapas en las que un arquitecto enfrenta un problema de diseño, un problema de cualquier índole arquitectónico en cualquier género comercial, habitacional, educativo, etcétera. Y que ustedes en este caso están desarrollando una habitación, casa-habitación, como problema actual. En su materia, en sus clases, están tratando de dar respuesta a la casa-habitación, el diseño de una vivienda. Entonces, para poder dar un resultado, un producto que le llamamos objeto arquitectónico al final, se trabaja por medio de un proceso de diseño, de un programa arquitectónico. Dos cosas muy diferentes. El programa arquitectónico necesita de métodos y los métodos son los procesos. Entonces, el programa arquitectónico, para retomar ese punto de la sesión anterior, hay muchos programas arquitectónicos que puede echar mano un estudiante, un arquitecto, de diferentes autores. Nosotros los profesores tratamos también cada uno generar un programa arquitectónico dada la experiencia, los años que tenemos de impartir las diferentes materias y sabiendo que es una herramienta muy importante, clave para poder desarrollar respuestas arquitectónicas. Muchos profesores tenemos nuestra versión particular de un programa arquitectónico que están tomados de las propuestas de diferentes autores importantes que se han tomado el conocimiento de señalar qué es un programa arquitectónico, qué lo comprende, para qué nos funciona, para qué nos sirve. El que tengo aquí a la vista para ustedes
es de un ex profesor ya jubilado, maestro de nuestras generaciones, en algunos de nosotros. Yo soy un profesor que estudié la carrera en los años 80 y en aquella ocasión el maestro del que presento este programa arquitectónico fue mi maestro de metodología arquitectónica en aquel entonces, una materia que hoy tiene otro nombre, pero el interés de la materia en particular era conocer el programa arquitectónico. El profesor es el doctor Mario Córdoba España. Él, en materia, en los años 80, nos lo enseñó a partir de otro autor, no de él. Él ya con la experiencia produjo este programa arquitectónico de manera muy simple, sobre todo muy académica, para que lo podamos entender en las clases los estudiantes. Nosotros nos tocó el programa arquitectónico de Díaz Morales y de José Villagrán García en los 80. Era como que los programas arquitectónicos que tomábamos como referencia. El de nuestro fundador de la Escuela de Arquitectura, el cual ahora Díaz Morales, y el que era en boga, de los más reconocidos, actual para su momento todavía, el de José Villagrán García. Bueno, pues aquí el maestro Córdoba España nos señala qué es el programa arquitectónico y el proceso de diseño que se necesita para su aplicación. Si avanzamos, por favor. Aquí está ese proceso que fue el motivo de su charla previa, el cómo es el camino que sigue un arquitecto para encontrar la respuesta a un problema de diseño. Entonces, el punto central de este proceso de diseño, como lo están viendo aquí, o proceso de composición y diseño, es la conceptualización. Arranca desde tener identificado el problema. ¿Qué es el problema? Problemas de diseño arquitectónico, una casa, unos locales comerciales, unos consultorios, una escuela, cualquier tipología de cualquier género arquitectónico, que es lo que aprendemos a resolver. Entonces, ¿qué es? ¿Para quién es? ¿Dónde? Todo eso le llamamos preliminares, que se ha diseñado previamente de ese ejercicio, cómo se construyó. Todo arquitecto necesariamente necesita buscar referentes, antecedentes al problema que va a resolver. Si estamos enfocados hoy en dar respuesta a una casa habitación nivel medio, en sus clasificaciones como nos lo determina la autoridad, H1, H2, H3, H4, HU, HB, unifamiliar, vertical, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de vivienda, ¿qué se ha hecho antes? ¿Cómo se ha diseñado? Buscamos los referentes, nos informamos, recabamos información. La información va a ser muy importante, nos da poder que luego vamos a traducir en la etapa de la conceptualización. Entonces resolvemos esa primera columna, esas primeras preguntas obvias, preguntas sencillas que requieren de respuestas sencillas, no requieren de aspectos muy complejos. De ello hay información siempre. Resolvemos, tenemos la recabación de la información, todo el proceso, incluyendo la parte conceptual, requiere de mucho análisis, reflexión y, sobre todo, concluir, sintetizar, dar diagnóstico de las cosas. Analizas, reflexionas y sintetizas en todo el proceso, como proceso de diseño.
Así que empezamos recabando información, pero analizamos, reflexionamos, sintetizamos, pasamos al programa. De la parte de programa se describen muchos elementos que lo componen. El programa arquitectónico, empezar a separar, a aclarar que el programa arquitectónico no es el programa de necesidades. El programa de necesidades es la lista espacial, la lista de esta casa habitación que debe de resolverse. Sala, comedor, recámaras, baño, etcétera. Programa de necesidades. Y programa arquitectónico abarca el usuario, el predio, donde está ubicado, las características del entorno del predio, del contexto del predio, primero, del contexto como el marco más amplio posible, el entorno y el emplazamiento, el lugar inmediato a lo que es el alrededor, tus colindancias, tus vecinos del terreno, el emplazamiento. En ese orden, contexto, entorno, emplazamiento. Analizamos el programa desde todos esos factores urbanos, factores del usuario sociales, económicos y factores que van a incidir en el proyecto de manera muy particular, que son los factores físicos, el clima, el asoleamiento, la temperatura, etcétera. Está ahí en esa columna de programa y pasa a la columna que nos compete hoy profundizar más, a la conceptualización. Está ahí, casi a la mitad, y mientras no sucede la parte conceptual, no hay una respuesta arquitectónica todavía. Hacia la izquierda, solo información, solo datos, solo el conocimiento quizás de lo que es el sitio, sus características, el usuario y sus necesidades, sus aspiraciones, etcétera. Y todo eso, como datos, se tienen que interpretar para traducirlos en una respuesta arquitectónica. El inicio de la respuesta arquitectónica en la conceptualización le da pie a una solución de planos. En planta ya se puede entonces resolver cómo es la vivienda que tienen entre manos hoy, cómo se va a resolver en planta, en alzado, en corte, en volumetría, cómo se contextualiza al lugar, cómo resuelve los aspectos de condicionantes, etc. Entonces, es vital ese punto, la conceptualización. Aparece entonces un proyecto, ese proyecto empieza a esbozarse con líneas, con boceto, pasa a ser planos, mejor representados, más clara la manifestación de esa idea, se vuelve arquitectónico, después se vuelve ejecutivo y se puede llegar a construir. Como que es el proceso natural que necesitamos hacer para entonces llegar a ese terreno, poder trazar, realizar cimentaciones, levantar la construcción. Como proceso, entenderlo completo. Se requiere de esto y más cosas. Sobre todo, teniendo un proyecto ejecutivo de esa casa, bueno, pues hay que hacer su marco legal y su marco normativo. Hay que cumplir con la ley, presentar licencias, autorizaciones, cumplir con todos los requisitos legales, te autorizan construir. Y se vuelve realidad la propuesta que nació como un problema, resolvió la solución y se puede llegar a construir. Cuando la solución se va planteando, la respuesta que vamos dando obedece a la realidad del marco legal, el marco normativo, porque esa autoridad que nos va a permitir en una licencia autorizada construirlo es porque se cumplieron muchos requisitos elementales y muchos de esos requisitos
los vamos conociendo en el proceso. El programa nos dice, tenemos espacios para la vivienda, sala, comedor, cocina, baño, recámaras, y la normatividad que le vamos a ir aplicando como marco normativo a la respuesta es que una recámara no la puedes hacer si no cumple con dimensiones mínimas, si no cumple con ventilación óptima, porcentajes adecuados, iluminación adecuada, instalaciones para que funcione la vivienda, servicios de agua, servicios de luz, servicios de sanitarios, qué hacer con cada uno de ellos, cumplir los requisitos normativos y será aprobada. Bien, hasta aquí entonces en la parte conceptual que se encuentra en esta parte del proceso, si se fijan en la gráfica, es una flecha continua. Pero al mismo tiempo, tiene otras flechas secundarias que avanzan de un punto al otro, de un punto al otro, y por debajo flechas que retroceden, que vas del programa en sentido lineal a la conceptualización, al proyecto arquitectónico, al anteproyecto ejecutivo, al proyecto ejecutivo. Pero al mismo tiempo que hay una flecha que conecta en ese sentido una etapa de otra, hay una flecha que te regresa de la etapa lograda a la anterior y vuelves a seguir. Entonces, eso significa el proceso de diseño no tiene un tiempo específico de realizarse. Es distinto para cada persona. Hay personas que pasan de una etapa a otra con mucha rapidez y hay personas que nos va a costar más trabajo. En la etapa de análisis nos podemos perder un poco, o en la etapa de síntesis, y entonces ese proceso dura diferente para cada arquitecto. Tiene un tiempo diferente para cada estudiante. Como profesores nos damos cuenta que hay alumnos que llegan más rápido que otros y hay los que tardan muchísimo en que captan, en que les cae el 20 de la información, de la interpretación, de la abstracción y cómo lo convierten en algo tangible. Eso también quiere decir que el proceso de diseño nunca es totalmente lineal para llegar rápido. El proceso de diseño necesita de retroalimentación. Les pasa en clase que llevan su revisión del avance del proyecto al profesor. Y ustedes van contentos de que ya avanzaron de la clase del día de ayer miércoles, se van a presentar mañana viernes y llevan su avance. Y el profesor revisa y dice, esta parte está bien, esta parte está más o menos y esta parte está mal. Esto resuelve así, así, así y te hace dar pasos para atrás. Te regresas. Entonces, ibas muy contento pensando que querías el visto bueno para avanzar y resulta que no sucede. Tienes que dar pasos para atrás. Algo de tu análisis previo no estuvo bien. Algo de tu síntesis previa no estuvo bien. En la formación académica es mucho el maestro quien te lo hace ver, quien te lo está señalando. En la etapa profesional eres tú, ya no hay profesores. En la etapa profesional tú avanzas 2 pasos, brincas de una etapa a la otra, analizas, tratas de sintetizar y te das cuenta que está algo no correcto y das pasos para atrás. El diseño es así. Generalmente, por cada paso que des hacia adelante en el proceso, significa el precio de dar 5 pasos para atrás, promedio, o a veces más. Dar un solo paso hacia adelante se paga el precio de tener que dar para atrás 3, 4 pasos.
retroalimentas, vuelves a analizar, haces intervenir en toda tu reflexión los aspectos que estás tratando de darle solución, te da un nuevo planteamiento, avanzas, das otro buen paso hacia adelante y lo presentas y vas a tener pasos hacia atrás. Es siempre retroalimentativo, no es tan rápido como quisiéramos que fuera, y sobre todo el punto que lleva mucha reflexión, mucho análisis, mucha deducción y síntesis, principalmente síntesis. Aprovechando todavía la imagen, de la parte que dice conceptualización hacia los preliminares, es una parte muy tangible. Y cuando llegas a la parte de conceptualización, se vuelve intangible. Lo tangible, hacerlo intangible y después volverlo a hacer tangible en proyecto arquitectónico. Lo tangible es por la información. La información son estadísticas, son números duros, son información que encuentras para hacer una propuesta arquitectónica de información del contexto de la casa. Lo encuentras en visor urbano, en INEGI, en plan parcial, lo encuentras. Información siempre hay, de clima, economía, usuarios, etc. Es información tangible. La encuentras, están estadísticas. La cuestión es interpretarla. ¿Para qué me sirve? Por eso las preguntas, ¿qué es? ¿Para quién es? ¿Dónde? Se tienen que encontrar respuestas de la información tangible. La información tangible es confusa porque hay mucha. El arquitecto vuelve selectivo la parte de responder a qué información es precisa para el proyecto. Estás en la etapa de programa, te encuentras ya no en el contexto, ya estás en el entorno y en el emplazamiento y la información sigue siendo tangible. Encuentras información del terreno, catastral, curvas de nivel, orientación, etcétera. Tienes información tangible. La cuestión es, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Cuando empieces a encontrar la respuesta de cómo se utiliza la información tangible para pasarlo a lo intangible, es cuando empiezas a conceptualizar. La información tangible del sol, la gráfica solar de Guadalajara. No va a haber gráfica solar de la manzana. Si la quisieran elaborar, es idéntica a la información de latitud, altitud de Guadalajara, gráfica solar de Guadalajara, que para el caso es la gráfica solar de la zona metropolitana, los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, etc. Entonces, tengo la gráfica tangible solar. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica al proyecto? ¿Cómo se vuelve intangible para sacar el concepto? Es ahí donde viene un poquito el problema, de la parte tangible a la parte intangible. Del dato duro a traducir que la información de soleamiento con una curva solar de Guadalajara significa que al predio le da el sol en tal dirección, en tales horas. Mientras en una parte le da el sol, en otra, por las condicionantes del lugar, si hay unos árboles, si hay edificios, si hay altura, si es horizontal, si combino con vertical, en otras partes me va a dar sombra. Mientras en una parte del predio tiene una corriente de aire por viento local, en ciertos días, como se presenta, se va traduciendo todo eso a datos intangibles. A esos elementos tangibles que se vuelven intangibles les llamamos condicionantes de diseño. Te condicionan el diseño. Y la respuesta conceptual inicial es a la respuesta de los condicionantes de diseño. Tengo mala orientación.
fue una condicionante ya del diseño del proyecto. Mala orientación. La respuesta es, ¿cómo haces un proyecto que resuelva haber tenido desde la ubicación misma del predio una mala orientación? Entonces, la mala orientación condiciona al diseño y te obliga a tomar elementos conceptuales de cómo resuelves la mala orientación. La forma del polígono es una forma irregular, condiciona al diseño. ¿Cómo lo va a condicionar? ¿Cómo le doy respuesta? Pasa de lo tangible a lo intangible y después otra vez a lo tangible. Entonces, lo intangible suele ser la parte que le da respuesta a la traducción por medio de abstracción. O sea, es muy claro que tengo un polígono de una forma geométrica muy irregular que casi no me permite nada. Y esa forma del polígono me está condicionando a que no puedo diseñar casi nada. La primera respuesta es, está complicado, no puedo diseñar. El cliente no necesita esa respuesta. El proyecto como tal no necesita esa respuesta. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Es la respuesta que tienes que pensar. Entonces, esa condicionante de tener una mala geometría del polígono del terreno se empieza a resolver y tu mente, al estar pensando en esas problemáticas, empieza a tener ideas concretas, construye ideas como respuestas mentales abstractas a lo que está pensando como problemática. Se da la solución muchas veces aquí a diferentes condicionantes. El detalle es, de lo abstracto, tienes que volverlo tangible. Por eso la parte intangible es muy abstracta y es en donde nos complicamos. Las capacidades que debe de desarrollar un arquitecto o un estudiante implica a que se va a confrontar toda la vida con la etapa de la abstracción. Y la habilidad y capacidad que va acompañando a todo eso es cómo aprendes a extraer, a sacar de. De hecho, la siguiente parte, si se fijan, conceptualización a proyecto, la palabra proyecto significa pro, el prefijo pro, seguido del vocablo yectar, lanzar, y pro, adelante, pro, lanzar hacia adelante. Yectar es entonces adelantar, lanzar y sacar de. Sobre todo, proyecto, vamos vinculándola mucho más a la traducción de sacar de. Porque la abstracción se da en la parte conceptual y el proyecto se encarga de sacar de como una traducción. Dos tipos de traducciones, digamos. La primera traducción, como información de datos duros, se traduce en qué. Y la segunda traducción, cuando ya se da la interpretación de los datos duros correctamente en formación de ideas, sacar las ideas. Entonces, eso es lanzar, proyectar. Los especialistas se preguntaban si proyectar debía seguir siendo la palabra correcta. Y de alguna manera inventaron el término que lo sustituyera y fuera protensar en vez de proyectar. Porque proyectar sí es hacia adelante y solo es sacar, ¿verdad? Sacar de, como les digo. Pero protensar, para ellos implicaba que era un ejercicio mental, un ejercicio intelectual. Para muchos, la parte conceptual se manifiesta como la parte más intelectual del ejercicio del arquitecto. Digamos que un arquitecto piensa en todo el proceso, pero si hay una parte donde debe de pensar más, fundamentar, razonar, utilizar las dos partes de tu cerebro
la parte perceptual con la parte razonal. Lo haces ahí, en la parte conceptual. Muchos arquitectos, en la parte conceptual, son más perceptibles, más sensibles y pueden lograr dar respuestas y a veces se quedan muy intuitivas las respuestas. Son perceptuales, pero la misma experiencia va a fortalecer a que sean respuestas importantes. Al principio son más intuitivas en respuestas conceptuales, perceptuales. Y poco a poco se van a volver a respuestas que es más fácil de dar. Respuestas razonables. El concepto viene también del vocablo captar, captar, captare, captar. Y se confunde mucho con el término como sinónimo de idea, idea y concepto. Creo que en el orden de las cosas, primero es idea y después es concepto. Idea es la descripción general o una definición de algo que es común a todos y está determinado. ¿Qué es manzana? ¿Qué es árbol? Y es idea igual para todos. Árbol es lo mismo para todos. Pero cuando conceptualizas el árbol, toma un sentido particular. A partir de esa idea preconcebida, ¿cómo la cambias en el concepto? ¿Cómo utilizas esa percepción, la sensibilidad y la lógica razonal de que no sea parte de la idea? Y haces la idea a concepto de árbol. Y haces tu propio concepto de árbol. El tema es la casa, la idea, y hay idea de casa, pero hay muchos conceptos de casa. Entonces, casa, idea, concepto, haces tu abstracción. Sacas de y proyectas, ¿verdad? A lo siguiente. No sé si hasta ahí vaya algo claro, solo para acentuar la parte del proceso. Bien, pues continúo. Son de primer semestre y creo que lo que nos enseñan en primer semestre es que el usuario desarrolla actividades en la vivienda para hacer la casa, en el caso del tema de la casa. El usuario desarrolla actividades en cualquier tipología o género. Hacemos espacios para el desenvolvimiento de las actividades humanas, lo que es la arquitectura. Espacios para el desenvolvimiento correcto, funcional, confortable, segura, protegido de actividades humanas. Entonces, el espacio es un contenedor de actividades. Y el primer concepto más fácil de desarrollar es abstraer conceptos de actividades. Resolver el punto número 1, cómo debe ser el concepto de la actividad ideal. La actividad de dormir, de descansar, de comer, de asearse, de convivir, de esa parte de privacidad, alejado de lo público, que es la calle afuera de la casa, es lo privado, es lo íntimo, es la actividad que hace cualquier persona en una casa, comer, dormir, bañarse, etc. Entonces, el primer concepto práctico de cualquier género arquitectónico es resuelve la actividad lo mejor posible. Y para eso tus condicionantes de diseño de tu programa y tus preliminares.
Para dormir bien, ¿dónde deben estar las recámaras? Para descansar. Para convivir, ¿dónde debería de estar la terraza familiar o la sala? Para los servicios, ¿dónde deberían estar? ¿Cómo deberían vincularse, dimensionarse, zonificarse, relacionarse, etcétera? Y vas dando respuestas al primer concepto, que es el concepto de la actividad. La actividad, lo más práctico, sin meternos todavía en aspectos conceptuales más complicados. Primer aspecto, pensar que la actividad se vuelva uno de los primeros conceptos para cada espacio, el que sea. Entonces, el concepto involucra a que si el concepto es dormir como actividad, ¿cómo debe ser la recámara? ¿Qué medida debe de tener? ¿Qué muebles tiene una recámara? ¿Cómo son esos muebles? Todo el espacio gira en torno a una cama. ¿Cómo duerme el ser humano? Acostado. ¿Cómo es la cama? Rectangular, por la antropometría, por la ergonomía que necesita el ser humano para su descanso. ¿Cuántas personas pueden llegar a hacer la actividad juntas? 2, 3, 1, etcétera. Eso te va dando como que los elementos secundarios de cómo se resuelve el concepto de dormir, de una recámara como actividad. Y si eso está bien desarrollado, en el caso de primer semestre, tu proyecto cumple y tu proyecto se va integrando al resto de los conceptos que hay en las actividades de una casa habitación. Toda la casa habitación la podemos centrar en una actividad, en un concepto de la actividad dominante o regente, y que sea el énfasis de toda la casa completa y se vuelva al concepto. Con esto entonces quiero decir, la parte del concepto es una parte intelectual, es una parte de pensar a fondo, de traducir, de dar respuestas al problema. Entender que todo el proceso de diseño existe solo para que enfrentes un problema, encuentres la solución correcta y al final tengas la respuesta al problema. Y la respuesta que cumpla en todos los aspectos a nivel arquitectónico, en su forma, en su función, en su espacio, en su contexto, etc. Bien. Yo recuerdo que la parte de primer semestre de la carrera, más que diseñar la casa completa, era diseñar los elementos que componen una casa y cada uno de manera lo más integral posible para entender como cada parte, la importancia que tiene cada parte. Un desarrollo era diseñar la pura cocina. Otro desarrollo era diseñar todo el núcleo nocturno. Y nos enfocábamos demasiado porque nos pedían cómo era un closet, cómo mide un closet, cuál es la antropometría para guardar la ropa, cuánto tipo de ropa se guarda, de qué forma se guarda, cuál es la organización de un closet, o la cocina, no se diga. La cocina, dónde está la zona caliente, dónde está la zona fría, dónde se almacena la utilería, dónde el alimento refrigerado, el congelado, el seco. Y entender todo eso llevaba 15 días para un alumno de primero. Entonces era diseñar una cocina antes de diseñar toda la casa y comprender todos los elementos de una cocina, porque así como lo dice estos preliminares, cómo es una cocina, para quién es, dónde es, cómo es, solo como elemento particular ya implica todo un mundo de cosas. Pero bueno, vamos adelantando. Están todos los elementos de la casa en el programa y hacemos la casa. Y la casa, como concepto, hay ideas preconcebidas de cómo debe de ser una casa. Nosotros
tenemos la ventaja como estudiantes de arquitectura que hemos vivido toda la vida en una casa. Tenemos experiencia espacial, formal, visual, de lo que es una casa. Y hemos construido también ya ideas de cómo sería nuestra casa ideal, qué debemos de cambiar nuestra casa. La pandemia nos obligó mucho este periodo pasado a observar mucho, con calma, con tiempo de sobra, nuestras casas. Estuvimos encerrados en ella 2 años. Bueno, a lo mejor no los 2 años, pero sí unos meses. Unos meses en que nos dimos cuenta que la casa era incómoda, que la casa es insuficiente, que a la casa le falta tal orden, que la casa necesariamente necesita de espacios abiertos, de espacios cerrados, de espacios que entre el sol, de espacios que estén alejados del sol. La pandemia nos hizo pensar en todo eso y creo que nos ayudó a concebir cómo sería una casa entonces ideal post pandemia. Casa post pandemia, pues sí, ya es un concepto, cómo debe de ser, cómo se abstrae para hacer una casa post pandemia. Las pandemias han hecho transformaciones fuertes en la arquitectura y han coincidido con los principios de siglo casi siempre y han hecho transformaciones muy marcadas de lo que era la arquitectura antes y después de una pandemia. Y creo que en este caso no va a ser la excepción. Y con esos cambios vienen nuevos conceptos. Les voy a comentar algunos conceptos para la casa que aparecieron post pandemia. Apareció, por ejemplo, el concepto INTEX de la vivienda. Concepto INTEX. El concepto INTEX es la integración de dos palabras, interior, exterior. Muchos de nuestros departamentos, de nuestras pequeñas casas, no tienen jardín, no tienen balcones, no tienen terrazas. Son departamentos de 40 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados. Difícilmente está todo un programa útil para una familia en esos metros cuadrados y se sacrifican principalmente los espacios abiertos exteriores. Fuimos testigos de cómo en algunas ciudades lo más que podían hacer las personas es abrir su ventana y sacar la cabeza y ya respirar poquito, ¿no? Era lo más que podían. Algunos hasta cantaban, etcétera. Concepto INTEX, que es integrar en la casa la flexibilidad de estar en el interior y en el exterior y a veces de manera simultánea haciendo desaparecer planos como ventanales corredizos entre un espacio contiguo a otro, se vuelven uno y el con el que se integra es abierto. Entonces, el queda cerrado y desaparece el ventanal, se vuelve contiguo y al mismo tiempo abierto. Entonces, entra esa relación INTEX. Ese es un concepto y si se fijan es por una actividad. El estar obligadamente necesitando contacto con el exterior. El ser humano, y más el mexicano es un ser humano de sol. Necesitamos el sol toda la vida, lo hemos necesitado, lo vamos a seguir necesitando. Nos gusta estar en el sol. Y nuestras ciudades son muy soleadas, no se diga Guadalajara, una de las más soleadas. Estamos con un sol del cenit, 3 grados en 2 temporadas, y 21 grados, 2 temporadas, o sea, está muy arriba siempre el sol, muy fuerte. Y el sol da una iluminación especial para conceptualizar a partir de la iluminación del ambiente exterior. Entonces, necesitamos estar en el afuera, mucho de nuestro tiempo. Nos encierran y la casa tiene que seguir dándole salida a esa necesidad de estar en el afuera, la casa. Por eso el concepto INTEX. Que ya había en una casa una terraza, un jardín, sí, pero no en todas.
y no en el promedio. O sea, lo que predomina en la alta densidad es la vivienda de menos metros, las familias que tienen viviendas pequeñas, las familias que han ido desarrollándose con la aparición de fraccionamientos donde se sacrifica el diseño arquitectónico y el diseño urbano. Entonces, los conceptos que van apareciendo, sí debemos de irlos conociendo, de irlos aplicando. La vivienda como concepto es otra forma de conceptualizar. Es, uno, la actividad, ya lo decíamos. Dos, conceptualizar a partir de el género y de su tipología. Escuela, y se buscan las descripciones de qué es escuela. Preparatoria o instituto, qué es instituto, qué es bachillerato, qué es preparatoria, y los mismos términos y sus descripciones nos ayudan a conceptualizar por parte de el género y su tema. Vivienda, casa, ¿qué es casa? Y vemos sinónimos para conceptualizar. Sinónimos que describen qué es casa para las personas, qué es casa para ti. Empiezan a aparecer sinónimos como refugio. Casa es refugio. Y voy a hacer una casa que parezca un refugio. Y para hacerla parecer un refugio voy a tener que echar mano de que en el diseño se manifiesten tales características. Entonces, para muchos, si casa fuera refugio, va a lograr darle un aspecto. Entonces, lo tangible es la palabra refugio. El cómo abstraes el término para aplicarlo al tema te va a dar por resultado características de esa casa única y luego ya pasan a tangible. Recuerden, es una interpretación de datos tangibles o información a la parte intangible para volverse tangible. Cuando vemos una casa refugio, encontraremos que en lo tangible, ya como proyecto arquitectónico, será una casa que quizás sea muy cerrada, pocos vanos, mayor relación de los planos cerrados, ventanería muy limitada, etcétera. O sea, se vuelve tangible. Lo más importante también, muchachos, de los conceptos es que cada respuesta que querramos dar de la interpretación del concepto sea tangible en el proyecto. No podemos elegir algo, decir que es mi idea básica y después lo traduje en un concepto y presentar los planos, el proyecto al profesor y nunca se volvió tangible. Y lo puedo platicar y platicar y platicar. Es que maestro, mi concepto es esto. No está tangible. Me puedes platicar una hora de qué bonito es tu concepto, pero no es tangible. Lo más importante es que sea tangible. Y tangible en la sencillez. Les comparto un ejemplo de una conversación en una revisión de concepto para nivel superior de un alumno de octavo. El alumno presentó un proyecto que exponemos generalmente pegando las láminas en los salones en las 4 paredes y vamos todos los alumnos de proyecto en proyecto retroalimentando, preguntando, oyendo al ponente qué es lo que nos presenta de solución, cuáles son sus planteamientos. Entonces un alumno exponía cuáles eran los conceptos en los que se basó el proyecto y era una planta circular de diseño radial y en volumen era una esfera. Y el alumno decía que su concepto había sido la naranja. Así lo dijo, tal cual, la naranja. Y decía que había tomado como referencia conceptual la naranja por la forma que iba a poder hacer tangible en una esfera.
porque el diseño interior en planta de esta esfera estaba radiado como los gajos de una naranja. E incluso en la textura, en el render, se veía que había optado por los tonos de color naranja. Todo hasta ahí escuchándolo otro profesor. Llega el punto en que lo interrumpe y le dice, ¿y si el concepto hubiera sido un limón o hubiera sido una toronja? ¿Cómo se aplica a tu proyecto? Y el alumno se quedó callado, lo sacaron de la idea preconcebida que tenía como respuesta y no ni siquiera supo ligar que la idea era similar, cualquier cítrico o cualquier, no sé si fruta, ¿verdad? O vegetal que pudiera ser con las mismas condiciones, se apegaba a lo que él decía. El punto que quiso darle a entender el profesor es que en lo conceptual tenemos que ser más precisos y no utilizar tanto la analogía directa. En el concepto se utilizan mucho las analogías, las metáforas. Tomamos características para describir de un objeto, de un animal, de un vegetal, cosas para aplicar en el proyecto. Pero no por eso tiene que ser literal la interpretación de lo que optas como analogía. Y el alumno, pues, si estaba todo bien centrado en que iba a ser una naranja, le dicen, ¿y si hubiera sido una toronja? Así como que se perdió poquito en pensar que ya no lo podía defender. Bueno, aquí entonces, en este documento, está solo este proceso de la interpretación, los pasos de pasar del programa y la información al concepto y después a lo tangible. Le pido a la maestra Dalia si nos comparte el otro documento para verlo en un ejemplo bocetado. Miren, entonces, algo importante de la parte conceptual, en lo que compartimos las gráficas para explicar. La parte conceptual es sacar de esa parte de abstracción, de dar interpretación a información preliminar y a condicionantes de diseño, a sacarlos de un aliado muy estratégico del concepto es el bocetaje. Es el dibujo a mano alzada. La expresión gráfica rápida, fluida, ligera, que tiene el espontáneo dibujar parte de lo que se está reflexionando en la construcción de la solución. El bocetaje es clave, es vital. Y el bocetaje es una parte que se evita mucho por los medios ahora tecnológicos. Lo entendemos y aceptamos que, bueno, hay muchos medios, siempre y cuando utilice los medios correctamente para hacer de esas abstracciones la traducción de lo intangible y lo tangible, adelante. Nosotros empleamos boceto a mano alzada, empleamos mucho arquigráfico, que es grafías que tienen que ver con ideas generatrices, volumétricas, descomposición de los volúmenes, gráficos, digitales, para que puedan transformar un planteamiento en un proceso a llegar a la solución. O sea que sí lo hacemos en medios digitales, pero ojalá también practicaran la parte del bocetaje. El bocetaje es el aliado estratégico de la conceptualización. Y el bocetaje tiene varias características que les quiero mencionar. En el concepto, el bocetaje necesita ser rápido o fluido como característica. Y estar dando comandos no es tan rápido como hacer líneas rápidas
a mano. Es fluido, el bocetaje es fragmentado. Como característica importante del bocetaje, se fragmenta. Esto que ven en la imagen es un tamaño carta. Ese tamaño carta está utilizado todo el área de dibujo, de preferencia. Tiene diferentes tamaños. En la fragmentación hacemos dibujos grandes, dibujos pequeños, dibujos de lo que sabemos dibujar es la planta, dibujamos el alzado, dibujamos el corte, el detalle y el croquis. Esos son los elementos para fragmentar. Planta, alzado, corte, detalle y croquis. 5 elementos de dibujo, de representación a mano alzada que deben de estar fragmentados cuando se está buscando la idea. Una idea para externar el concepto y tome esa forma en la búsqueda esa conceptual, no la puedes dibujar solo en planta. Y todo el tiempo, a partir de ahí, darle la respuesta completa. Necesitas ver sus partes, sus caras, sus planos, la volumetría. Por eso, fragméntalo en el mismo campo visual de preferencia, fragméntalo en todas sus partes. No sé dibujar la planta, no sé dibujar el alzado todavía, no sé dibujar el corte o el detalle, o no sé croquisar. En el bocetaje no es necesario saber, solo hacerlo. Y haciéndolo es como vas a saber. Porque si te limitas, no sé, y no lo haces, nunca lo vas a saber. Entonces, es práctica. Es lenguaje. Entender que el bocetaje, como aliado estratégico del concepto, es el lenguaje para hablar del concepto, para sacarlo hablando. El boceto es fragmentado, el boceto es fluido, el boceto es provocativo. El boceto, las gráficas que uno empieza a hacer deben de ser feos, deben de ser grandes, pequeños y bonitos. O sea, tener las 4 condiciones, no uno. No es obligatorio que sean bonitos, nadie te lo pide. No es obligatorio que sean todos feos siempre. El boceto con esto lo que quiero decir es, expresa y no te preocupes porque sea feo o bonito, ¿verdad? Porque sea grande o pequeño. Lo vas a ir intentando y se va a ir dando toda la condición provocativa del boceto. El mismo boceto te provoca a seguir dibujando. ¿Qué es lo que se cumple en el boceto conceptual para que sea provocativo? Que tienes atención a un campo visual. Y en ese campo visual, lo que estás viendo retroalimenta a la idea y al concepto que se está preconcibiendo de las cosas, vuelve a salir, hace todo un ciclo continuo. Hay quien cuando dibuja incluso hace gestos, hace sonidos, esboza sonrisas, saca la lengua y está de esa manera manifestando el grado de concentración, la atracción visual, el entendimiento de la idea, la comprensión de lo que está externando. O sea, hay muchas cosas que se dan. Bien, entonces el boceto, preocúpense que se vaya dando en esos aspectos, pero primero que exista el boceto. Que primero se den el tiempo de dibujar, bocetando. Fluido, provocativo y fragmentado. Este es cómo se conceptualiza en un predio, que es en el dibujo lo que vemos, una manzana. Este boceto lo hicimos en el 98 para Proyecto 4. En aquel entonces no existía en esa manzana lo que hoy muchos conocen. Es un Walmart en la manzana de Calzada Independencia, Avenida 16 de Septiembre, Niños Héroes y por atrás Mexicalcingo. Hoy hay un Walmart. En aquel entonces era una manzana que la utilizábamos mucho para las propuestas en clase. Bueno, pues entonces
se le empieza a dar lectura a los condicionantes, a la interpretación de la información de orientación, visuales. Entonces, esas líneas negras que hay ahí indican ángulos visuales. Si llego por 16 de septiembre, si estoy en la conferencia de niños héroes, hay ejes visuales desde cómo se ve un terreno hacia el terreno o cómo se ven los ejes visuales del terreno hacia afuera y empiezan a salir líneas primarias de composición. Fíjense, ven a un punto casi central del predio a donde confluyen las miradas de los diferentes puntos de atracción, llegan a ese centro y aparecen esas líneas de trazo. Al lado, en el terreno, la manzana, se ubican un trazo de dos ejes ortogonales y sobre esos ejes ortogonales, porque se trata de un polígono regular, un polígono que identificamos como ortogonal, sacamos dos ejes ortogonales, confluyen en el centro y distribuimos lo que son espacios del tema. Un museo era el tema en ese caso. Y entonces hacia la derecha, zonas de exhibición, vestíbulo en el punto central, administración y servicios del otro lado. Conceptualmente, aquí lo que se está interpretando es qué zonas son propicias para cada actividad dentro de la manzana para ubicar la zonificación. Nos enseñan en primer grado que la zonificación se haga con diagrama de papas, que la vinculación se haga con diagrama de papas. Ayuda para entender que hay una relación entre los diferentes espacios del programa y luego se unen por flujos, pero son diagramas de bolitas, diagrama de papas, o las hacemos en una matriz, en una cuadrícula, y decimos, este espacio se relaciona con este y le ponemos un color simbolizando algo, y terminamos con un diagrama que es una matriz. Matriz de vinculación o diagrama de vinculación por papas. Igual hacemos con la zonificación. Nos la enseñan en primero. La zonificación es que este espacio tiene relación por las actividades con estos otros y se agrupan en zonas. Zona de día para una casa, zona de noche, zona de servicios. Y hacemos el diagrama de la matriz y el diagrama de las bolitas. Estos son muy tangibles y funcionan. Te dan la idea de por qué se relacionan. Cuando lo pasas al terreno, entonces esa cuadrícula ya no cabe aquí. No la puedes hacer en el terreno, la cuadrícula. Ni puedes hacer ni la zonificación en el terreno por diagrama de papas, ni puedes hacer la matriz, ¿verdad? De la cuadrícula o la pirámide, como las hagan. Entonces, la manera de volver tangible a intangible es tu zonificación, ubícala en relación a lo que te permite el polígono, el predio, sus vecinos, las calles, y estás preconceptualizando. Eso es preconceptualizar. Antes de que se genere el proyecto con una idea fuerte, estamos dándole respuestas a las condicionantes. Y es o sea, ya lo estamos haciendo porque nuestra mente está reflexionando concretamente durante el polígono de zonas características. Entonces aquí, en la imagen de la derecha, a la parte superior, vemos que está el polígono y que hay una zona grande, que es la exhibición, que hay una zona B, que es la vestibulación, la A y la E. Entonces, lo que dice el dibujo o el boceto de las zonas es que no tienen la misma jerarquía, es que tienen relación con las calles de manera distinta, que uno tiene un tamaño más grande que otro, que eso va a significar más metros cuadrados, más volumen. Eso está diciendo nuestros primeros dibujos de boceto, interpretando vinculación
zonificación. Y en ejes compositivos, en este caso muy ortogonales por el polígono. Y al lado, el de los ejes, que son más visuales y rompen un poco la ortogonalidad. Abajo vemos el rectángulo del polígono de esta manzana y vemos las zonas, las mismas que están al lado en un recuadro, la gesticulación, la exposición, un restaurante ahora aparece ahí, la administración, el estacionamiento, etcétera. Dice, ¿cómo es el concepto de zonificar? Cada una de las distintas actividades del proceso de diseño también pueden ser un concepto. Vincular puede ser un concepto. Flujo puede ser un concepto de diseño. Zonificación puede ser concepto de diseño. Haces los prediseños, las etapas preliminares, y de ellas vas definiendo cómo van a conducir la respuesta. Esa es una forma práctica y sencilla inicial, no la única, sino una de tantas formas posibles. La riqueza que tiene la etapa conceptual es que vas a ir aprendiendo a hacer conceptos cada vez más fuertes, conceptos que rebasen aspectos tan simples como vincular o zonificar. El concepto, ya en cuarto, lo dividimos en 5 aspectos. Funcionales, conceptos formales, espaciales, contextuales y de significados o significantes. Es como dividimos el concepto. Y puedes interactuar con conceptos de cada uno de entre ellos, tomar uno como punto de partida o tener conceptos de otra índole u otro camino, como las del proceso de diseño. Por eso quise iniciar con esa parte del proceso de diseño, que se habían quedado en ella, y como el mismo proceso de diseño genere sus primeros conceptos, que no sean otro tipo de conceptos más fuertes, más filosóficos, o más ideológicos, o más pragmáticos. Yo creo que este es, dentro de lo pragmático, más fácil en un momento dado. Entonces, en ese boceto que termina esta primera página y dice página 1, nomás por conocer la secuencia de las páginas, se reacomodan, hay unas flechas, lo que para nosotros parecen líneas sin significado, una línea gruesa, una línea delgada, una línea rayoneada, sucede porque el pensamiento, en el acto de estarlo dibujando y externando, quiso señalar algo, dándole carácter, dándole información, haciéndolo una flecha, una línea gruesa, una línea delgada, va adquiriendo esas categorías como boceto. Entonces aquí ya aparece una línea punteada con flechas concurriendo al centro de esa línea punteada. Serán accesos, serán circulaciones, serán que se va a ir condicionando. De nuevo, la zona 2, la importante de la exhibición hacia las 3 principales avenidas, Calzada, Niños Héroes, 16 de septiembre, hacia Mexicalcingo, como una calle muy secundaria en relación a la jerarquía de las demás, el estacionamiento, su acceso, la manera de entonces incorporarte al tráfico, etc. Esa es como que las primeras intenciones de este bocetaje, empleando la vinculación zonificación. Pasamos a la segunda. Me voy a ir rápido ya con estas hojitas para cerrar este ejemplo y poder entender una noción sencilla primero, ¿verdad? Como dice el dicho, pues, primero, así algo más sencillo. En esta vemos esa planta que toma una configuración, ya no está el terreno, pero sí qué configuración toma la planta, y les decía, hay que fragmentar las ideas, entonces se va a una volumetría más en isométrico. La de abajo es la primera volumetría que casi siempre sacamos, la mayoría. La idea inicial no siempre es la mejor. La idea inicial es el punto de partida de cómo evoluciona una idea. No es, tengo la idea inicial, ya me salió la planta, ya tengo el isométrico, ya tengo la respuesta. Y ya, hasta aquí
prácticamente podemos detener el proceso de bocetaje en la búsqueda de las intenciones conceptuales al proyecto. Se puede quedar hasta ahí. La intención es la idea que tiene que explorarse, que tiene que manipularse en una búsqueda de hasta qué límite da la idea. Entonces, vemos el perfil de esa plantita con sus áreas, una isometría muy rectilínea, ahí aparece un escalonamiento donde dice administración, está ochavada la figura, donde dice exposición a los ángulos a las dos esquinas, esquina calzada Niños Héroes, esquina Niños Héroes 16 de septiembre, y se hace unos recortes, sustracciones. En el otro dibujo hay una proyección de que se debe de levantar, darle jerarquía a la zona de exhibición, y en otro dibujo incluso ya se le da cierta curvatura, se contrasta el proyecto y se ve sobre todo por bajito y por escalonado, con fluido, orgánico, etcétera. Y parece que no está bien. Ahí dice algo, enfoque mal logrado. No te quedes con las ideas. Busca, explora, manipula, llega a más límites. Vamos a aquí identificar ese punto central con esas líneas que parece un pulpo que identificábamos en el terreno como un punto importante, y a partir de ese punto disgregar a unos ejes concéntricos, a usarlo concéntrico, dice ahí, a buscar una alternativa donde se respete el vestíbulo central, a que haya mayor área de exposición. La que está consolidándose aquí parece que no es suficiente, no sería la adecuada en metros cuadrados, acentuar los accesos, etcétera. Se anotan, ahí está un cortecito de esa relación de la altura que no se consiguió, y este centro cultural no va caminando bien. Vamos a la página 3. Otra cosa de esto que es este proceso por medio del bocetaje para ir dando solución. Como lo dije al principio, para algunos va a ser muy lento, para otros va a ser muy rápido, pero cada quien va a encontrar el ritmo. La cuestión es que tenemos entregas bien definidas con su fecha. No nos podemos pasar de la fecha. Cuando nos dicen tenemos un fin de semana para hacer una etapa conceptual, pues aprovechen todos los días. Y haciendo el ejercicio, un ejercicio de corrido exige toda tu atención y concentración. No es de dibujé 15 minutos y me fui a hacer otra cosa. Cuando ya estás tu mente muy concentrada en tratar de hacer esa parte conceptual, que es mucho de abstracción, hasta que te agotes toda la abstracción. Y eso puede darte, solicitarte que le des una atención de 5 horas, de 6 horas, no sé, pero no interrumpirla. La dejas, vuelves y tratas de retomar donde te quedaste, son otras ideas. Es otra abstracción, poco retomas de eso. Así que, de preferencia, lo más continuo que puedan en estas etapas conceptuales. Lo más continuo que se puedan concentrar y destinarle tiempo. Bueno, decía ahí, volver hacia lo concéntrico. Vean una figura que se rompe en piezas, está punteada a la original, se rompe en secciones distintas. Acá en planta, la composición a partir del círculo central, ciertos radios, los ejes, las figuras, cómo pueden ir cambiando, y luego ya empezamos a definir qué pueden ser, qué áreas pueden ser de esa zonificación. Volvemos a usar el polígono del terreno para identificar, quedan aquí dentro del polígono. Sin el polígono estamos muy sueltos. Tiene que ser siempre con el polígono y lo que nos rodea. Lo decía en la primera página, en la 1, que teníamos tales construcciones a un lado, tales a otro por la calzada, tales en el otro lado por las otras calles. Entonces, va generando un nuevo planteamiento. Vemos ahí una gráfica de aplicarle un concepto al flujo, en este caso al proyecto. El concepto al flujo es secuencia espacial, que en todo momento el usuario que va a un museo tiene que ver mucho el recorrido, tiene que ver mucho el tour, cómo hace
toda la secuencia desde que entra hasta que sale, cuánto tiempo le lleva, cómo va a pasar por todos los espacios que debe de pasar, cómo se involucra, es el recorrido. En este caso, es un centro cultural y de él se desprende como tema el concepto importante que tiene el recorrido, y aquí es llamado secuencia espacial. Cómo va a ir desde la transición de lo público a lo privado, ¿verdad? Y después salir de nuevo a lo público, no sé, todo lo que sea secuencia. Entonces, estos volúmenes que están aquí con el tema de la secuencia, hay unos croquisitos como se fijan una persona en transición, ¿no? Como si se fuera moviendo. Como el edificio va presentándose ante el observador, ante el usuario. Esa secuencia espacial en el volumen, en los planos, en su materialidad y después en sus espacios. Cómo va presentándose, qué va sucediendo. Ese es el tema, el concepto de la secuencia. Y para eso nos va a modificar todo el diseño. Siguiente página, por favor. Entonces, estamos manipulando. De eso se trata, bocetar, porque estamos en la búsqueda de una mejor solución, manipulando la idea inicial, descomponiéndola, componiéndola, descomponiéndola, componiéndola. Hacemos uso de la composición. Diseñar y componer no son igual, no es lo mismo. Acá vamos a componer y descomponer. Y es descomponiendo que volvemos a componer, como si fuéramos mecánicos. Tenemos un motor, lo desarmamos, lo volvemos a armar, lo volvemos a desarmar, y cada vez nos da cosas diferentes. No fue a funcionar igual, pero esa es la idea, ¿no? Armar y desarmar. Composición, la única finalidad de ese término es para entender que hay orden. Y cuando diseñas, rompes el orden de la composición. Y rompiendo el orden, encuentras un nuevo orden. Ordenas, desordenas. Ordenas, desordenas. Cuantas veces sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manipulación. Manipulas la composición. En el orden, en el desorden. Y ves qué sucede. ¿Qué pasa? Cuando suceden las cosas, en el proceso conceptual, es cuando haces gestos de felicidad. Llega Eureka, ¿verdad? Llegan cosas inesperadas, cosas que no hubieras hecho desde un proceso 100% racional. Ah, es que era así mi idea y punto. Y acá lo inesperado se presenta en el orden, en el desorden, en el orden, en el desorden. Entonces, esa es la manipulación. Vemos la planta, vemos una primera descomposición, una segunda descomposición, el volumen de la última de las descomposiciones, las líneas de carácter que nos van diciendo eje, entrada, volumen jerárquico, etcétera. Y ahí va pasando. Y anotaciones breves, muy puntuales de qué estás pensando de la solución. Siguiente página. Y va sucediendo cada vez más radical. El círculo, como si fuera una hélice ahora, todo el proyecto metido a los trazos de composición en negro fuerte, ¿verdad? Y donde queda ahora la sala, donde queda, etcétera. La volumetría, un perfil, una silueta geométrica que puede irse variando, va ahí pasando de las diferentes opciones que pudiera tener. Solo son ideas rápidas, se van dibujando y aparece otro concepto que para nuestra época era importante, hoy no, porque hay globalidad, antes no, antes había carácter bien específico, y hoy carácter es global. Carácter antes era que lo que estás diseñando sea que parezca el tema que es. O sea, que es una casa, debe de parecer una casa, el carácter de que parezca una casa. Y se respetaba mucho eso, pero hoy la casa, en el ámbito global, es una cosa y es todo y es nada. Agarras una idea global de materiales, tecnología, etcétera, y te da un aspecto de casa que a lo mejor no cuadra con nuestras ideas de casa, pero es lo global. Dentro de lo global, el equilibrio de lo global para encontrar un carácter más idóneo es lo global, su contrapeso es lo local. Global es concepto, local es concepto.
y integras a ambos y nace un tercer concepto. Entonces, concepto local, concepto que está en el tenor de lo mundial, pero al mismo tiempo es de ese sitio, tiene particularidades. Bueno, acá el carácter de un espacio cultural, cómo debe de ser el estuche, el contenedor de la cultura. Esa es la idea, la pregunta. Y cómo voy a conceptualizar que debe de ser el contenedor de la cultura, como con un carácter específico. Entonces, como que la cultura en el ámbito global fue uno de los grandes géneros de culto social mundial. Y entonces era el que mostraba lo más novedoso de todo. Cuando un género arquitectónico se vuelve de culto, en él se vierte la tecnología más nueva, los materiales más nuevos, las intenciones conceptuales más nuevas, etc. Entonces, vamos viendo cómo es ese estuche, cómo es el envolvente, cómo es el contenedor de la cultura. Y empieza a aparecer figura sobre la fachada, en el croquis, ¿verdad? El concepto de que el cilindro central es la unión, otro concepto, la unión. Y llevamos varios conceptos aquí en el proceso, van apareciendo. No es que nada más los pienses y digas, yo escojo estos y con eso voy a diseñar. Generalmente van apareciendo, los vas armando, te ayudan a ir consolidando y obtienes un producto. Vamos a la siguiente página. Entonces aquí, esa zonificación inicial como retroalimentación, ese primer partido boceto, el segundo, y luego ya en el conjunto está ahí, de nuevo, otros trazos más abstractos todavía que los iniciales. ¿Se fijan? Hay como una media luna, hay un gran círculo, una línea que corta, toda en diagonal, otro volumencito por otro lado, genera una intención formal más atrevida, más avanzada que los primeros bocetitos que están ahí al lado. Entonces vemos abajo, de nuevo la planta. Recuerden, es fragmentar. Si yo dibujara siempre en planta, en planta, en planta, voy atorado. Es fragmentando. Vean esa planta, vean la composición, vean los volúmenes, vean su interacción, vean la relación se empiezan a identificar escaleras, apoyos, claros, muros de carga continuos. Se empieza a identificar más cosas. Ese proceso mismo me va diciendo. Siguiente página. Aquí en este vemos ya esa intención de la planta más definida con la circulación por medio de, parecen unas como lonarias que te conducen hacia el volumen de al lado, acá abajo se ve un esquema hasta más de materialidad más definida, estructura modulada, cubierta, ya se va tomando más precisión. La comunicación por las líneas de las flechas, por los ejes, las formas, y sigue. Vamos a la página número 8. Vemos el croquis, el isométrico, la planta, todos conviviendo para lograr la definición de las características que ya están describiendo nuestro concepto. Entonces ahí empieza a haber más graficación tridimensional. Siguiente. Vean el croquis de arriba. La perspectiva está un poquito desangulada, pero ya vemos esa llegada de dos volúmenes hacia la confluencia del eje central, donde está el espacio ese del cilindro, el de la unión de los cuerpos, el del volumen de exhibición, que va en la transición a nuestro lado, el de enfrente, que se encuentra como transversal a nosotros, que también es de exhibición. Vemos las lonarias, vemos las escalas humanas, vemos la volumetría en escala
con relación al humano, o sea, ya empieza a aparecer más criterios, ¿no? Abajo es una perspectiva aérea rápida de ese conjunto por otro ángulo. No siempre ver el mismo ángulo, ver el otro ángulo. Y vemos más aérea la vista. El concepto de arquitectura, expresividad, dinamismo, arquitectura que emocione. Nuevos términos aparecieron, no los habíamos pensado. El concepto se sigue ahí desarrollando, arquitectura más expresiva, no la inicial. Se fijan, les dije claro, no se queden con la primera idea. La primera idea solamente es eso, una idea inicial, no es la entrega de un desarrollo, es la idea inicial. Concepto de arquitectura expresiva, emocional, y vean los croquis y lo que va apareciendo del diseño. Ese es el diseño del mismo proyecto, no está cambiando. Siguiente, por favor. Estos croquis ahora en una planta que va tomando definición, ¿sí? Concepto de centro, concepto de expresividad, concepto de secuencia. ¿Se acuerdan? Todo lo que estamos involucrando como conceptos tienen que estar presentes en eso. Siguiente, por favor. La planta, la manzana completa y ya está la planta. No lleva escalímetro esto, no lleva escuadras, no trae escala. Es un boceto. La manzana es tentativo, la proporción de la manzana solo es tentativa. Sabemos que nos rodea en el emplazamiento y ahí ya podemos ver espacios, programa, estructura, espacio abierto, espacio cerrado, y es la definición del boceto conceptual del proyecto. Y supera a una planta arquitectónica que presentan como entrega de un desarrollo. Y esta apenas es la parte conceptual. Lo que suceda después de esto en lo arquitectónico conlleva a otras cosas. Va a cambiar y mucho. No es suficiente presentar nunca una planta. El diseño del concepto siempre debe ser fragmentado. Vamos a la siguiente imagen. ¿No es suficiente una solución? Bueno, aquí está otra. Son dos. Fíjense bien si puedes regresar a una y a otra y van a ver que son diferentes bajo el mismo esquema. O sea, el cómo sucedió desde su origen, pero son dos alternativas. Esta es una, ¿verdad? Y vamos de una a otra y vean en qué va cambiando, qué aspectos son los que van cambiando. Siguiente. Lo levantamos en fragmentación. Una de esas ideas, aquí está levantado en fragmentación. Entonces ya empezamos a ver la proporción, la relación volumétrica, sustracciones, adiciones, otros temas. Temas que ayudan también a la parte conceptual, que son operaciones mentales. Operaciones mentales prácticas que sabemos hacer y que ayudan mucho al concepto básico. Las operaciones mentales son 5, las básicas. ¿Sabes sumar? Adición. ¿Sabes restar? Sustracción. ¿Sabes multiplicar? Multiplicación. ¿Sabes dividir? División. Y me falta uno, intersectar. Cómo se relacionan entre sí todas y se intersectan. Por ejemplo, aquí el hecho de que haya un punto y una propuesta radial, se intersectan las figuras hacia ese punto. Son operaciones mentales básicas. Y ahí está. Ese es un resultado. Creo que hay otra imagen más con un resultado diferente. No, era la última. Bueno, pues no sé si me alargué mucho. Si tengan alguna pregunta, comentario, podemos seguir hablando mucho del concepto. Da para más. Pero ya creo que me extendí. Maestra Dalia. No, para nada, maestro, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy nutritivo y creo que vamos a poder enlazar justamente las conferencias de metodología de idea generatriz que también acabamos de tener y ahora sí para poderlo llevar a cabo en lo que estamos trabajando en Proyecto Uno. Creo que esta conferencia, esta plática nos va a apoyar totalmente en esta etapa. Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? A Vamos. la orden.
Vamos a dar unos minutitos para que en el chat, por favor, hagan sus preguntas. Hay que trabajar como en otras ocasiones dentro del chat y no sé si ahorita el arquitecto Irigoyen quiere hacer alguna aportación en lo que se animan los muchachos. No, maestra, muchas gracias. Que para mí en lo particular, bueno, pues tenemos Saúl y yo, podría decirse prácticamente la misma escuela, no la misma edad, la misma escuela, que es diferente. Pero de cualquier manera, creo que está muy claro y nos va a ayudar mucho, sobre todo paso por paso. Como esta nueva tecnología, podemos ver una partecita, a ver, chavos, vamos a trabajar como dice el maestro, y empezamos de cero a ir progresivamente aplicando lo que Saúl nos dice. Pero aplicarlo, no importa que no avance, nomás que lo apliquemos en papel para que se acostumbren, para que tengan ese hábito de razonar, que parece que con esta velocidad de vida no piensan y hacen. Yo creo que deben de pensar y luego realizar. A mí me va a ser mucho, mucho, muy útil. Yo tuve ayer una última propuesta de los muchachos y hay muchos compañeros, sobre todo a nivel básico, básico uno, que están totalmente perdidos. O sea, están manejando mal las vinculaciones. Les digo, pero si ustedes tienen una vivienda, una casa, y aquí el maestro Saúl está dándoles muy clara la definición, el concepto, lo que es composición, lo que es proyecto, hay que desmembrar, etcétera. A mí me va a ser muy útil. Por eso, en cuanto esté esto, que podamos compartirlo con los muchachos, porque ya vi que los míos ninguno está, eso es muy importante. O sea, yo voy a estar casi una semana insistiendo en esto porque yo creo que es sustantivo, maestra, Saúl. No saben qué hacer, ven el papel blanco y no saben trazar una línea. No, no somos dibujantes, no somos caricaturistas. O sea, no confundir, ves que mi hijo dibuja precioso. No, no, eso es otra cosa. Nosotros hablamos de arquitectura, de espacio, y sobre todo el uso que va a tener ese espacio, la función que va a tener espacio, a quién se le está proyectando, etcétera. Es otra cosa. No tenemos que dibujar bonito. Yo insisto mucho con los muchachos en lo particular. Y me parece un apoyo extraordinario. Yo, en cuanto se pueda, nos pasa, por favor, maestra, el link para compartirlo. Y yo estoy seguro, no completo, es intenso lo que está diciendo él. Vámonos haciendo por partes. Vamos trabajando una partecita de lo que dice el maestro Saúl y luego seguimos la siguiente, etcétera. Bueno, así lo pienso hacer, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me va a ser de mucha utilidad. Y bueno, pues gracias a los dos. Yo en lo particular es una gran herramienta porque es interactivo. No entendieron, a ver, vamos otra vez. Ponemos stop, ponemos pausa hasta que se asimile, maestra. A veces les da pena preguntar y eso, pues, no hay interactividad entre nosotros. ¿Quedó claro? Sí, pues se quedan callados, sí, pues sí. No, no, no. Todo mundo tenemos preguntas. Todo mundo en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, para mí me va a ser en lo particular muy útil. Por lo tanto, gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Estamos No, a al la Muchas orden. contrario. gracias, De maestro. nada, de nada. Y como dice el maestro Irigoyen, los alumnos están muy tímidos, no están participando en el chat, o les quedó muy, muy claro, o están muy tímidos definitivamente, porque no están participando. Yo creo que es parte del fenómeno que dice el maestro Oye, ¿no? Los alumnos les cuesta preguntar. Y más en este medio que ya tenemos 2 años viviéndolo, este medio virtual. En el salón a lo mejor hay un poquito más de atrevimiento en el presencial. Y no hay problema, yo estoy a la orden, igual también para si en algún momento dado los muchachos tuvieran dudas y quieren preguntarles personalmente, ahí me encuentran en la escuela todo el día, ¿verdad?
en la mejor disposición. Muchísimas gracias por el ofrecimiento, maestro. Yo también creo que ya una vez que estemos en aula y empecemos a trabajarlo, es cuando van a empezar a surgir las dudas y bueno, tal vez ya lo empezarán a buscar, maestro. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Entonces, siendo las 2:52, damos por terminada la sesión. Agradezco nuevamente a nuestro ponente y a los profesores que en su momento estuvieron conectados. Maestro Carlos Irigoyen, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues finalizamos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense mucho.